Es una alegría y un enorme privilegio para mí estar en esta mañana nuevamente con ustedes y poder compartir la palabra de Dios. Iniciemos orando, iniciemos colocando este tiempo en las manos del Señor para que su Espíritu Santo obre a través de su palabra y nos permita ser sensibles a lo que hoy nos tiene por decir el Señor a cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy se conectan. Gracias, Señor, porque esta semana tú has seguido trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Y hoy venimos al encuentro una vez más contigo, Señor, a escuchar tu melodiosa voz a través de tu palabra, Señor. Que hoy podamos ser eh, exhortados, pero también consolados y edificados, Señor. Que no salgamos los mismos que hoy estamos escuchando este mensaje, sino que seamos transformados por el encuentro que tenemos hoy contigo, Dios. Te doy muchas gracias. En tu nombre oro, Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Eh, una de las historias que marca la humanidad, obviamente, hace la Segunda Guerra Mundial. Y hay un personaje que es el primer ministro de Inglaterra, que ha sido muy famoso por diferentes frases. Estamos hablando, o le estoy hablando de Winston Churchill. Esta persona dijo que un fanático es alguien que no puede cambiar de opinión y no quiere cambiar de idea. Yo le agregaría a esta frase algo y es a pesar de las evidencias. Esto parece que toma mucha fuerza en nuestros días, donde los colores políticos crean bandos, en las redes sociales, en los países, en las familias y, y aunque no lo creamos también en las iglesias. Es tan peligroso el fanatismo que pasa de los desacuerdos y las discusiones verbales a la violencia física. Por ejemplo, todos recordarán lo que sucedió en Colombia con el acuerdo de paz y el plebiscito, el Brexit en Inglaterra y los diferentes momentos donde las personas no son capaces de saber que existen otros pensamientos, otras ideas y que es necesario escuchar y reflexionar a partir también de las evidencias. Los fanáticos han surgido a lo largo de la historia y claro, la Biblia también registra fanáticos que no querían cambiar de opinión y no querían modificar sus ideas ante las diferentes evidencias. Los evangelios nos muestran que Jesús llegó en medio de visiones políticas y religiosas. Por un lado estaban los celotes, los saduceos, los herodianos, los esenios y los fariseos. Todos estos grupos de diferentes pensamientos. Cada uno defendía sus convicciones, sus creencias. No estaban dispuestos a escuchar. Y ojo, a pesar de que Jesús les mostraba evidencias, les dio de forma clara que Él era el Hijo de Dios, pues murió y resucitó. El Mesías, que Él era el Cristo. Pero en medio de esto, los fanáticos religiosos surgen y están llenos de leyes, de normas, de reglas, que conducen a un sistema opresor y no de libertad, donde la gracia y la misericordia están ausentes, porque de acuerdo con los estándares de religiosidad, el fanatismo considera que por obras las personas pueden acercarse al Señor. Pero no, disfrutar la vida plena en Cristo es por medio de la gracia, no de la religiosidad que va imponiendo diferentes normas. Hoy deseo hablarles de una historia que la dividí en tres escenas, como cuando usted va al teatro y nos muestran de alguna forma escenas, y esto es un texto narrativo que permite eso. Y el texto que hoy traigo es el texto el capítulo 9 de Hechos que estamos hablando, y vamos a ver la vida transformada de un fanático religioso, una vida de una persona que va a ser transformada por el encuentro con quien es el Evangelio, con quien es la buena noticia, un encuentro con Jesús. Y así titulado este sermón de esta mañana, un encuentro con Jesús. Y por eso las tres escenas van a tener la palabra encuentro. Primero vamos a encontrarnos con un fanático religioso, segundo vamos a tener un encuentro con Jesús y por tercero y último vamos a tener un encuentro con la iglesia. En esas son las tres escenas. La primera escena, encuentro con un fanático religioso. Saulo, que después se conocerá como Pablo,
se podría describir fácilmente como un fanático religioso antes de tener un encuentro con Cristo. Y reflexionemos por qué. Hechos 9, 1 al 2 dice lo siguiente. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Qué peligro este hombre llamado Saulo. Tiene suficiente enojo, tiene contactos de influencia y convicción de sus ideas religiosas, de sus ideas fanáticas. Noten las palabras que usa el texto bíblico, ansioso por matar a los seguidores del Señor. Tengo una pregunta para ustedes y se la pueden hacer los que están en compañía. ¿Le hablarías a este hombre de Jesucristo y de su amor? Lo más probable es que no, pero permítanme hablarles un poco más de Saulo y dejemos que sean las palabras del mismo. Esto lo encontramos en Filipenses 3, del 5 al 6. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín. Un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. ¿Cómo así este hombre era piadoso? Un seguidor y conocedor de la ley de Dios. Era estricto el cumplimiento de la ley judía. ¿Qué pasaba? Conocía el Antiguo Testamento. Entonces, ¿por qué perseguía a la iglesia? Muchas personas creen que seguir al Señor es el cumplimiento de reglas, de cómo te cortas el cabello, de cómo te vistes, y empiezan a sumar que tienes que orar de tal manera, que tienes que hacerlo de tal forma, siempre buscando la forma, siempre buscando la parte externa. Si al leer las Escrituras estás viendo reglas y no una persona, a Cristo, en cuya imagen anhelamos convertirnos, estás viviendo en una religiosidad, no en el Evangelio. Como bien dijo Saulo, era un fanático, es decir, una persona que defiende una creencia o una opinión con pasión exagerada, sin respetar las creencias, opiniones de los demás y no le importan las evidencias que los demás puedan aportarle. Un fanático es peligroso porque no escucha a quien no piense y actúe igual que él. Eso le va a pasar a Saulo desde que escuchó a Esteban afirmar que el Altísimo no vive en templos hechos por manos humanas. Además, Esteban acusó a todo este pueblo de terco. Ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Se resisten para siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Mencionen a un profeta en quienes sus antepasados no hayan perseguido. Hasta mataron a los que predijeron la venida del justo, el Mesías, a quien ustedes traicionaron y asesinaron. Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de mano de ángeles. Hechos 8.1 nos dice, Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Realmente era un fanático religioso. Es alguien que toma el camino hasta de inmolarse y matar a otros porque no piensan como él. El capítulo de Hechos de Hechos 9 va a registrar cómo aconteció la conversión del último apóstol de la historia de la iglesia cristiana. Se trata nada menos que del autor de 13 cartas del Nuevo Testamento. Lucas nos narra la conversión y el inicio del ministerio de aquel que Dios eligió para ser el pionero de la misión a los gentiles, a los que no son parte del pueblo de Israel. Esta historia nos muestra el cambio de un fanático religioso, perseguidor de la iglesia, en alguien que los estándares humanos no merecía una oportunidad, pero uno que Dios, por su gracia, y ahí es lo importante de ver la gracia en el texto bíblico,
No pensemos siempre cuando vamos al texto bíblico en nosotros, sino veamos los atributos de Dios, vemos la gracia de Dios, vemos su misericordia. Salvó a este hombre y le encomendó una misión. Analicemos lo que sucede a Saulo en el camino a su misión en contra de la iglesia de Jesucristo hacia Damasco. Y vamos a entrar entonces a la segunda escena, que es un encuentro con Jesús. Verso 3 del capítulo 9. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imagínese usted vivir ese momento, ser llamado por una voz que sale de la luz y que le hace caer al suelo y le pregunta: Saulo, ¿no estabas alucinando? Porque quienes iban con él también escucharon la voz, aunque no pudieron ver a Jesús. Jesús dice: ¿por qué me persigues? ¿Qué pregunta? Esto es un acto soberano de Jesús. Muestra de que es Dios. El Señor les tiende una oportunidad de que le reconociera como el Todopoderoso. Y las palabras o la respuesta de Saulo fue muy corta y lo hace en forma de pregunta. ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. La expresión que utiliza Saulo, Señor, sugiere que en realidad él entendió que estaba enfrentando a Jesús, el Señor que había resucitado, del que los apóstoles estaban testificando, del que la iglesia estaba dando testimonio y siendo testigos del resucitado y que había ascendido y estaba a la diestra del Padre. La segunda frase del verso 5, yo soy Jesús a quien tú persigues, indica que Jesús le deja bien claro a Saulo su identidad y a la vez le indica de forma directa que estaba pecando. ¿Quién eres, Señor? Fue la respuesta de Saulo a la pregunta de Jesús. Esta respuesta es importante porque nos lleva a anhelar conocer cada día mejor a Jesús. Algunas personas dicen ser cristianas, pero su vida y su forma de pensar acerca de Jesús está apartada de la verdadera identidad de quién es Jesús, pues han hecho un Jesús que se amolda a sus pensamientos, un Jesús que quieren acomodarlo a lo que les gusta, a unas modas teológicas, uno que desean domesticar, un Jesús que no es Jesús. Esto pasó en la historia de la conquista en América, donde muchos indígenas murieron por causa de la evangelización forzada de la Inquisición. Una historia que refleja esto fue la siguiente. Un monje franciscano quería persuadir al cacique Atahualpa a que se convirtiera al cristianismo antes de morir. El cacique le preguntó: ¿por qué uno tiene que ser como los cristianos, que son tan malos? El padre le respondió: pues todos los que mueren cristianos van al cielo para contemplar el rostro de Dios y descansar. Atahualpa indagó de nuevo sobre si los cristianos van al cielo. El padre dijo que sí. El cacique finalmente le dijo que no deseaba ir al cielo, ya que ellos, los cristianos, iban a estar allí, se iba a encontrar con ellos. Esto sucedió en el momento en que se había decidido quemarlo vivo. Sí, lo escucharon bien, quemarlo vivo. Y así lo hicieron, con fuego lento. Este relato resalta la incoherencia del mensaje, de ese mensaje que trae el Señor, que trae paz, que trae gozo, y de los mensajeros que deberían saber que ellos son los que anunciaban la paz. Por lo contrario, parecía que anunciaran muerte y tortura. Aquel hombre, aquel cacique concluye que es mejor no ir al cielo por esto. Ahora, la pregunta no debe ser solamente esa parte histórica, también es una pregunta para nosotros. ¿No deberíamos nosotros presentar un cristianismo que tenga presente aquel que es diferente a uno en la forma de vestir, en la forma de pensar, y permitirle que conozca a Jesús? ¿Cuál cristianismo estamos presentando? Y preguntémonos aún en nuestras casas. La cantaleta no es evangelio.
La imposición no es evangelio. El Señor se presenta. Sembremos la semilla. Él es el que da el crecimiento. Jesús en el Sermón del Monte hablaba acerca de lo importante que era hacer brillar la luz a partir de las obras. Que tu luz brille a partir de las obras. ¿Cómo está el amor hacia tus hijos que se han apartado tal vez del camino, o de tus familiares que aún no conocen? ¿Cómo les hablas de Jesús? ¿Como el inquisidor o con amor? El Cristo que vemos en la palabra se acerca con amor. Y claro, el amor también tiene que decir la verdad, pero también muestra misericordia y compasión. Hemos en muchas ocasiones desdibujado a Cristo, sino también otra vez el tema histórico, las cruzadas, la Inquisición, la conquista de los pueblos indígenas ha mostrado eso. Un Cristo que promueve un evangelio diferente, que es ese evangelio que quiere imponer, y no, el Señor llega y transforma corazones, transforma vidas. Nosotros tenemos la responsabilidad de llegar el mensaje de amor de Cristo, de decir la verdad a aquellos que están perdidos. ¿Qué dirán los libros de historia cristiana de nosotros en unos años? ¿Qué dirá el Señor Jesús de nuestra forma de presentarlo hoy? ¿Será que si el cacique estuviera vivo, ya habría cambiado su visión de los cristianos? De ahí que hablar de Jesús sin reflexionar quién es, de acuerdo a la palabra de Dios, no es posible. ¿Eres cristiano? ¿Meditas en la palabra de Dios? Es ahí donde nos podemos relacionar con el Señor. No cabe duda que Cristo es el punto clave y fundamental de nuestra fe. Hebreos lo dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados, en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. La narración en Hechos no nos dice qué pensó Saulo en ese momento, pero imaginémonos que nosotros tuviéramos todo un proyecto de vida y creemos que esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, es el mismo Señor que se nos acerca y nos dice: la forma en que tú crees que me sirves es incorrecta. ¿Cómo quedaríamos? En el suelo, sin palabras, sin fuerzas. Saulo debió sentir algo similar. Sus propósitos de vida habían quedado en nada. Todo lo que le daba valor a su vida se había desvanecido. El propósito de vida, la agenda es cambiada cuando nuestro Señor llega a nuestras vidas. La orden que recibe Saulo es clara: ahora levántate, entra a la ciudad y se te dirá qué debes hacer. No hubo un pero por parte del fanático de Saulo. La orden de Jesús era que él sería ¿qué? Enviado a una misión, que aún no se le había dicho. No se le había dicho cuánto tenía que esperar, no sabía cómo llegaría. Qué difícil es esperar, ¿cierto? Saulo pasa de tener el volante de su vida, pues Cristo es quien toma el volante, y Saulo pasa a ser copiloto, o mejor, tal vez a ocupar solamente el asiento trasero. Esto ocurrió con Saulo y ocurre con todo aquel que es llamado por Cristo. Es posible que estemos pasando un momento donde no sabemos qué sigue. Se ha perdido el empleo, planes que se han aplazado. Pero si le hemos entregado la vida a nuestro Señor, Él tiene el volante, Él tiene el control. La pandemia, aún en medio de sus malas noticias, podemos rescatar algunas que han sido favorables, y es la pausa. ¿Qué tanto hemos aprovechado la pausa? Lucas nos dice que Saulo, después del encuentro con el Señor, llegó a Damasco y que permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Saulo utilizó la pausa y el dolor que produce tener una limitación física no para quedarse en un duelo perpetuo, no, sino ¿para qué? Para orar y ayunar. Uno de los propósitos del ayuno es mostrar arrepentimiento y Pablo tenía de qué arrepentirse. Otro es pedir la dirección de Dios y buscar su rostro, mostrando así una dependencia a Él. Depender de Dios sin fechas, sin imponer planes, sino con una confianza plena en su soberanía. Es curioso que Jesús, en la agenda de su ministerio, dice que vino a dar vista a los ciegos.
Pero aquí nos encontramos con que ese encuentro produce ¿qué? Una ceguera. La presencia del Señor, su grandeza es clara para Saulo. La gran luz y la voz de Jesús han enceguecido al terco, al fanático religioso. No hay argumento ante la evidencia de que él se encontraba peleando y persiguiendo a Dios, como lo había dicho su maestro Gamaliel, en medio del concilio que se había reunido para planear cómo matar a los apóstoles por predicar acerca de Jesús. Eso lo vemos en Hechos 5. Pero si es de Dios, no podrán destruirlos, y ustedes se encontrarán luchando contra Dios. Esto nos ayuda a recordar el poder del Espíritu Santo en medio de la iglesia, demostrándole a los líderes religiosos que el mensaje de los cristianos sí provenía de Dios, pues no había fracasado, y que las autoridades judías estaban luchando ¿contra quién? Contra Dios. Y es válido preguntarnos, ¿estamos luchando contra Dios? Al saber que Dios tiene algo contigo, pero te rehusas a caminar conforme Él quiere, es muestra de que estás luchando con Dios. Estás luchando con Dios también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dios cumplirá su propósito y ningún hombre, por más lleno de ira, influencias o poder humano, ni ningún sistema, ninguna industria, ni ningún poder en mundial puede detener a Cristo y a su iglesia. El testimonio de Saulo no ha acabado y pasa al encuentro con Jesús, del encuentro con Jesús al encuentro con la iglesia. A la que antes había perseguido será la que lo acoge, aunque esto no será fácil. Y vamos a entrar entonces a la tercera escena, que es el encuentro con la iglesia. Verso 10. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó, Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo, ve a la calle llamada derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Saulo estaba ciego desde un punto de vista espiritual por sus convicciones erróneas hasta que la luz le iluminó espiritualmente. Si bien físicamente estaba ciego, su cambio interior se produjo desde afuera hacia adentro. Estudiando este texto me preguntaba qué haría si yo fuera Ananías. ¿Qué le respondería al Señor? Y pensé que la pregunta debería ser en pasado, es decir, ¿qué le he respondido yo al Señor cuando me ha puesto en el corazón a una persona para que ore por esta o para que le lleve el mensaje a alguien que no me agrada, que me ha hecho daño? En ocasiones he obedecido y obviamente otras no. ¿Por qué nos pasa eso, no? Es la pregunta que nos deberíamos de hacer. Creo que debemos recordar la pregunta o la forma en que Saulo le responde al Señor. ¿Quién eres, Señor? Eso nos refrescaría la mente, haría que no cuestionáramos, sino simplemente obedeciéramos a lo que el Señor nos llama. ¿Sabes a qué te ha llamado el Señor? De acuerdo con Hechos 1:8, se nos llama a ser testigos del Señor Jesús, de su poder, de su amor, de su perdón. Bueno, ahora bien, escuchemos lo que dijo Ananías al Señor. Verso 13. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Ananías desea persuadir al Señor con una información que obviamente el Señor sabía. Él es omnisciente. El Señor no entra a negociar con Ananías, sino que Jesús solo le dice, ve. Desde el punto de vista de Ananías, ese hombre no era merecedor de la gracia del Señor. ¿Cuántas veces tenemos la actitud de Ananías? ¿Acaso estamos llamados a decidir a quién le compartimos el Evangelio y a quién no? Solemos clasificar a las personas y nos creemos con más conocimiento que Dios. ¿Acaso la vasija de barro puede dar órdenes al alfarero?
Qué ingenuo, ¿cierto? Tal vez esa persona que te molesta, que te incomoda en el trabajo, en vecindario, es la persona a la que Dios hoy te está llamando para que le prediques del Señor, para que dobles tus rodillas en oración por esta persona. No como un fanático religioso, sino como uno que reconoce que la persona a la que vas a ir con el mensaje del Señor está ciega, está necesitada, está esperando un Ananías. Lucas nos narra que, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Después comió algo y recuperó las fuerzas. Qué momento más hermoso ver la reconciliación de la víctima con su victimario. Eso de alguna manera vemos acá al ofendido va al encuentro del ofensor. Atrás quedó el orgullo, la ira, el enojo. Cuando tenemos encuentros con el Señor, Él nos llama a vencer el mal haciendo el bien. Los conflictos familiares con los hijos, con nuestros cónyuges, que todos tenemos, ¿no? Nos lleva a examinarnos y preguntarnos: ¿qué tanto escucho a Dios? ¿Qué tanto le obedezco en propiciar encuentros de reconciliación? Si no lo hago, es pertinente pensar en la pregunta de Saulo: ¿quién eres, Señor? Tal vez nos falta pasar más tiempo con Él. Las actividades en la iglesia son importantes, pero ojo, estas no determinarán nuestra relación con el Señor. Solamente el encuentro diario con su palabra y tiempo de oración permite que nuestro carácter se asemeje al de Jesús, al Jesús que oró y pidió al Padre: perdónalos porque no saben lo que hacen. Saulo, el fanático religioso, ha recibido la vista por medio de Ananías, que ya no le dice simplemente Saulo, no, le dice hermano Saulo, y procede a poner sus manos sobre él para que recobre la vista y a la vez sea lleno del Espíritu Santo. Saulo fue bautizado como muestra de entrega a Cristo, como evidencia externa de lo que el Señor había hecho en su corazón, en su vida, pues había nacido de nuevo. La hermandad en la iglesia es un rasgo característico por el cual anhelamos congregarnos. El saber que existen otras personas que nos ayudan en nuestro peregrinaje de fe, que se preocupan, que nos tienden la mano, es ahí que encontramos la iglesia, la familia que vive unida a Cristo, donde no hay espacio, escuchemos bien, no hay espacio para la envidia o el individualismo. Desde el comienzo de la conversión de Saulo, a Cristo se le informó, o Cristo más bien le informa a Saulo qué va a pasar en su vida, que iba a sufrir por causa de su nombre. El sufrimiento que todos en alguna manera deseamos esquivar, termina siendo paradójicamente el aliado que nos libra, ojo, del orgullo, el que nos hace dependientes, que nos hace inclinarnos ante el Señor y nos recuerda que somos vasijas de barro en manos del alfarero. C.S. Lewis, ese escritor de las crónicas de Narnia, dijo en torno al dolor: el dolor es el megáfono de Dios para despertar un mundo de sordos, porque es en medio del dolor, del sufrimiento, que experimentamos la gracia del Señor. Es que podemos conocer al Dios que sana, el que restaura, el que consuela. Es allá en el salón del desierto, del dolor, que podemos encontrarnos con nuestro Creador. El Señor de las marcas del dolor en su cuerpo sigue usando cada situación de angustia, de dolor que vivimos para hacernos más como Él. Él es el buen pastor y su compañía no nos faltará, aunque pasemos por el valle de sombra de muerte. La conversión de Saulo nos debe llevar a decir que Dios es quien llama
y borra nuestro pasado, aunque las consecuencias tal vez nos acompañan. Pues Saulo va a experimentar el dicho: haz fama y échate a dormir o échate a la cama. Después de que Saulo abre los ojos a la vida con Jesús, a caminar de la mano del Señor, se lanza a ser un misionero, ¿no? Había sido escogido, es mi instrumento escogido. Qué bonitas palabras para ser un misionero, un predicador, que no requiere esperar ir a otro lugar, sino que ahí donde está, ahí donde es influencia, ahí inicia a ser ministerio. Y Pablo inicia en Damasco. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. No nos cansemos de anunciar al mundo sordo que verdaderamente encontrarnos con Jesús, encontrarnos con el Hijo de Dios, es ahí donde podemos ser transformados. Ahí donde puede ser también transformado el fanático religioso. Es ahí que puede ser transformado y las personas recobrar la vista. Dispongámonos para ser los Ananías, que llevan el mensaje a personas que no ven, pues tal vez ese menospreciado, ese que nadie cree que puede ser un gran predicador, puede ser un misionero. Recordemos, primera parte, primera escena, un encuentro con un fanático religioso. Segunda escena que transforma toda la historia, el encuentro con Jesús, ese encuentro transformador. Y por tercero, el encuentro con la iglesia. Un encuentro con la iglesia que muestra la fraternidad, el amor entre los hermanos. Recordemos las palabras en Hechos, que nos decía que tenían todo en común, que compartían la cena, que oraban, que meditaban en la palabra. Ese encuentro con Jesús, ese encuentro con otras personas nos va a llevar también a pensar en los fanáticos que podemos ser nosotros, si no tenemos realmente un encuentro con Jesús. Tal vez podemos ser los ciegos, o los sordos, o los necesitados. Y creo que todos necesitamos siempre al Señor, tener un encuentro diario. ¿Cómo está el encuentro con el Señor tuyo? ¿Qué tanto te encuentras con Dios? ¿Quieres transformar tu corazón? Ve al Cristo. ¿Quieres transformar tu vida? Ve a Cristo. No empieces esperando que vaya tu esposo, que tu hijo, no, eres tú. No, mi papá, no, tú. El Señor te habla hoy a ti. Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Lo crees? Si lo crees, ten encuentros con el Señor a diario. 3 conclusiones frente a esto. Existe un dicho: Dios escribe derechos sobre renglones torcidos. Nada más aplicable al caso de Saulo de Tarso y claro, también en muchas de nuestras vidas, vidas que tal vez hemos tenido fanatismo de religioso. Segundo, lo que cambia profundamente a una persona no son las normas y reglas religiosas, sino un encuentro con el Señor, que sigue apareciéndonos en el camino de formas sorprendentes, ya no por medio de esa luz, tal vez, pero sí tal vez a través de Ananías, que conocen al Señor y que comparten de su fe. Y por último, por tercero, Él se provee de testigos llenos del Espíritu Santo, que llegan a nuestras vidas para que por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo obre y haga abrir los ojos para reconocer la necesidad de arrepentimiento y reconciliación con el Señor. Oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias, porque al igual que Saulo, tal vez hemos conocido y tenemos mucho contenido en nuestra mente, mucha información, pero no hemos reflexionado. En ocasiones se nos olvida quién eres, Señor. Ayúdanos, Señor, en el caminar diario a recordar que tú eres un Dios de amor, que eres un Dios misericordioso, que eres un Dios de gracia, que eres un Dios de oportunidades. Ayúdanos a no desperdiciar esta oportunidad que nos das cada día, de no ser autosuficientes. No estamos solos, tú estás y caminas al lado nuestro, Señor. Gracias porque somos instrumentos también escogidos para ti, Señor, para llevar y anunciar el mensaje. Tenemos el gran privilegio de ser esos Ananías que el mundo necesita,
que nuestras familias necesitan, que nuestros jefes, que nuestras personas que nos colaboran necesitan. Señor, que no te cuestionemos, sino que cuando tú nos digas vamos, vamos, porque el poder del Espíritu Santo mora en nosotros y es el que nos ayuda a ser testigos en medio de nuestra cotidianidad, en medio de estar en familia, en medio del parque, donde nos lleve, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser los testigos. Perdónanos si en nuestro corazón, en nuestra mente hay fanatismo religioso o cualquier clase de fanatismo. No, Señor, ayúdanos a que vivamos vidas genuinas, que vivamos vidas que te reflejen a ti, que cada día nos podamos parecer a ti, Señor. Gracias también, Padre, por las circunstancias adversas, por los dolores, por las pausas que nos trae la vida, porque es ahí que recordamos que te necesitamos, que nos llevas a orar, que nos llevas a ayunar, Señor. Gracias, oh Dios, porque hoy, Señor, sigues en medio nuestro. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Mis hermanos, muchas gracias por el tiempo que el Señor, el Dios que se encontró con Pablo, que se encontró con Saulo, que le habló a Ananías, que esta semana nos continúe susurrando al oído, que nos hable en medio de la cotidianidad, que podamos ir a su palabra y sorprendernos en el camino, que podamos deleitarnos también en medio de las dificultades, porque es ahí donde conoceremos mejor a Dios, es ahí donde podemos poner en práctica lo que vivimos. Que esta semana sea de gran bendición para todos nosotros. Bendiciones.